Bueno, operadores básicos en Excel. Los operadores se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. Los operadores aritméticos, que nos permiten utilizar variables numéricas para hacer con ellas suma, resta, multiplicación, división, y utilizar, por ejemplo, el símbolo de porcentaje para trabajar porcentajes. Los operadores de comparación, que pueden trabajar sobre variables numéricas o alfanuméricas y nos permiten mirar si dos cadenas son mayor, una es mayor que la otra o menor que la otra o igual o distinta. O el operador de concatenación, que trabaja solo sobre variables alfanuméricas y lo que nos permite es unir dos cadenas generalmente para crear una más grande. Los operadores de referencia los vamos a ver cuando trabajemos funciones, por eso no los vamos a ver aquí. Para hacer los ejemplos que muy probablemente ustedes ya conocen, vamos a ir a una hoja Excel que ya tiene datos. Si ustedes se acuerdan, en uno de los videos anteriores hablábamos de registros y campos. Aquí entonces tengo el registro de datos de estudiantes y en los campos aparece el curso que está viendo el estudiante, el código del estudiante y las notas que éste tiene en ese curso. Antes de comenzar a trabajar sobre esos datos, podríamos también usar la hoja como apoyo para cuando uno necesita hacer operaciones rápidas. Entonces, para eso voy a ubicar el cursor, o el cursor está ubicado en la celda I3, acuérdense que es donde va a quedar el resultado, y ahí voy a hacer una operación. Entonces voy a ingresar los datos. Voy a utilizar primero los operadores aritméticos, entonces voy a hacer una suma. Fíjense que en este caso estoy haciendo el ingreso de 9 más 8, donde el primer más lo que le está diciendo al sistema es que voy a hacer una operación, más que darle un valor positivo. Lo que le estoy diciendo es que voy a trabajar sobre haciendo una operación. Es lo mismo que si en vez de trabajar el más, trabajo el signo igual. En este caso voy a hacer la resta de los dos valores. Fíjense que él hace simplemente la operación. En la siguiente puedo usar el más o el igual, claro, siempre y cuando el dato sea positivo. Voy a hacer la multiplicación, voy a hacer la división y voy a elevar a una potencia. El elemento que ustedes ven aquí, que permite hacer la potencia, lo generan, si no aparece en su teclado, con el comando Alt 94, que es el valor ASCII. Ahí le estoy diciendo que quiero elevar el 9 a la potencia 8 y perdón, tengo que decirle, se me olvidó que había que colocar el igual para que él sepa que voy a hacer una operación. Entonces él me genera el valor. Y aquí pues tengo los diferentes resultados. Fíjense que todos son valores numéricos. Si yo, si se dieron cuenta que hice la elevación a la potencia de 9,8 sin el símbolo, él está asumiendo que no es una operación lo que va a hacer, sino que estoy escribiendo una cadena de caracteres y por eso él no la generó. Miren, ahí él está escribiendo 9 cosito 8, en cuyo caso ese no es una operación matemática. Por esa razón, siempre que voy a hacer una operación debo comenzar o con el símbolo más o con el igual. Ok, eh, ¿qué pasa si yo le sumo un valor, una letra o una cadena a un número? Pues me va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Él está esperando que esa F haga referencia a un sitio, no a un valor. Entonces, como la F no tiene valor numérico, pues si yo le sumo un 1 a F, él dice yo no sé qué es eso, por eso marca error. Y él entonces se queda esperando a ver si es que yo la embarré y lo que estaba pensando era en darle una dirección de una celda que es la que vamos a comenzar a mirar ahora. Entonces hay que tener en cuenta que si yo voy a hacer operaciones, las operaciones tienen que tener una lógica mínima, es decir, yo puedo sumar números, no puedo sumar letras o combinación de letras y números. Entonces,
Generalmente esto lo hace mucha gente y digamos está bien para hacer una cosa rápida, que me piden un dato y yo no sé sumar o no sé multiplicar rápidamente, pues lo uso Excel para esto. Pero la idea es sacarle jugo a Excel y obviamente el jugo se saca es teniendo la información. Vamos a ver aquí un ejemplo. Yo quiero sumar esos tres valores. Pues hay varias maneras de usarlo. Vamos a ver más adelante funciones que nos hacen eso. Pero como estamos viendo operadores, entonces yo le voy a decir que quiero sumar el 2 más el 4 más el 4, que son las primeras notas de Sara. Yo podría decirle que me sume pues los valores y obviamente me va a dar el mismo resultado, pero no estoy utilizando la información que tiene la hoja. Entonces, para utilizar la información que tiene la hoja, yo lo que le digo es que quiero sumar, pero lo que voy a sumar es esa posición, es decir, la de 2, y a esa le voy a sumar, fíjense, llevando solo el cursor y colocando y presionando el símbolo más, la E2, y luego le quiero sumar lo que hay en F2. Y una vez que tengo esos tres, le doy enter. Fíjense que el resultado me va a quedar donde está el cursor, que en este caso es la posición G2. Y así podría ser la siguiente suma. Pero Excel, voy a hacer estas dos para que vean que el proceso es rápido, pero entonces Excel tiene ayudas que me permiten a mí hacer las cosas más rápido. Y a esto, me imagino que ustedes lo conocen, lo único que quiero es dejarlo, digamos, como contenido básico. Y es que yo podría hacer la suma uno por uno, pero si son muchos, pues me voy a demorar haciendo las tres posiciones, colocando el símbolo más. Para eso es que funciona una opción que se llama copiar y pegar. Si ustedes ven, la siguiente posición es la que aparece en la D3 más E3 más F3. Y la siguiente suma va a ser la misma, solo que las posiciones son una fila más abajo. Y la siguiente va a ser una fila más abajo. Entonces en esos casos es que Excel me permite a mí hacer la repetición de las cosas fila por fila. Yo podría hacerlo de dos maneras. Una, decirle que esta operación que está aquí, fíjense que aunque el resultado que me aparece es 13, resultado de la suma de 4 más 4 más 5, lo que en realidad está sumando él no son esos valores, sino el contenido de la celda D3 más el contenido de la celda E3 más el contenido de la celda F3. Y eso es lo importante. Entonces yo lo que quiero es que me repita esa operación en las siguientes filas. Pero la operación que quiero es el contenido de la celda que aparece en la D, más el contenido de la celda que aparece en la E, más el contenido de la celda que aparece en F. Y esa es una operación que es la misma para todas las filas. Entonces yo lo que hago es decirle, cópieme esta función con el control C y le digo que me lo copie en las siguientes filas. Control V. Entonces él lo que hace es copiarme la operación. Fíjense que lo único que hizo es, como el cursor, lo que hice fue copiar el contenido de la operación, que es D3 más, perdón, D3 más E3 más F3, copiarlo en la siguiente, pues entonces él lo que hizo es entender que como bajé esa función a la siguiente fila, lo que él entiende es que yo quiero hacer la misma operación, pero en la fila siguiente. Por lo tanto, él cuando hace la copia le suma 1 al número de fila y él me deja entonces la fila D4 más E4 más F4 y me coge los contenidos y los suma. Y así para cada uno de los siguientes operaciones. Entonces es con un simple copy-paste, pero existe otra manera de hacerlo y para hacerlo voy a explicar, es el mismo copiar y pegar, solo que él me evita hacer el copy y paste fila por fila y es utilizando, miren que cuando él me genera el cursor, al final del cursor me aparece, esperen voy a volverlo a ubicar. Fíjense que aquí al final del cuadrito hay como un rectángulo pequeño. Le doy doble clic a ese rectángulo. Miren que cuando me paro encima del cuadrito me cambia la forma del cursor. Entonces le doy doble clic.
Al darle doble clic, él está asumiendo que yo voy a hacer el copiar y pegar de todas las filas que tienen dato. Entonces miremos. Me voy hasta el final. Y él me suma todos los datos que hay. Pero entonces hay que tener cuidado con una cosa. Cuando le doy doble clic aquí, yo estoy asumiendo, el sistema lo que hace es mirar. Si hay dato aquí, él hace la copia acá. Si hay dato aquí, él hace la copia acá. Si el dato aquí, él hace la copia acá y lo repite hasta donde no haya dato. Fíjense que para este caso no hay dato en la fila, en la última fila, es decir, donde se me terminan los datos. Entonces él me hizo la actualización de todos los registros que hacían falta. Menciono eso porque a veces uno tiene que, si quiere hacer esta operación de manera rápida, él sirve utilizar este operador que aparece aquí. Pero hay que tener cuidado que todos los campos tengan información. Porque si uno de los campos, por ejemplo aquí, no hay información, entonces él hace la copia solo hasta el dato que hay acá y los demás los deja en blanco. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. El otro elemento que es interesante, al haber hecho la operación utilizando las celdas y no los contenidos, es que fíjense que si yo le cambio un valor, porque por error, aquí por ejemplo el estudiante fue y me reclamó y me dijo, mire, usted me puso 1 en el examen, pero mire que usted se equivocó en el punto 2 y yo reviso y efectivamente no es 1 sino que sacaba 2. Miren que al cambiar automáticamente me cambia el resultado, lo que es una ventaja. Por esa razón es que Excel uno debe darle, cuando hace operaciones, debería trabajar sobre las celdas y no sobre el valor, que es lo que a veces uno comete el error. De esa manera, si hay cambios en los datos, él simplemente va a actualizar la función, porque fíjense que aquí lo que aparece es la suma de las 3 celdas, no los contenidos. Es decir, que si yo cambio el valor aquí, pues él seguirá sumando lo que hay en esa celda. Por lo tanto, hace la actualización. Bueno, eso con respecto a las variables numéricas. Si yo quisiera utilizar una función, podría entonces crear mi propia función. Existe también dos maneras de hacerlo. Voy a hacer una aquí propia y luego vamos a hacer algunas utilizando los datos que hay allí. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer una suma de unos valores. Si nos acordamos, cuando estábamos en el colegio, nos decían que el paréntesis en las funciones daban una prioridad. Esa prioridad voy a utilizarla aquí para que entendamos algunas cosas cómo funciona Excel. Entonces, yo quiero hacer una multiplicación. Estoy ingresando entonces más 2 elevado a la 2. Entonces yo le estoy ingresando esta función. Lo que quiero al ingresar los paréntesis es que el primero haga algunas cosas. Por ejemplo, que coja el paréntesis más interno, que es el 4 menos 2, y haga primero esa operación. Luego a esa operación la multiplique por 5. Luego a ese resultado lo sume al resultado de elevar 2 a la 2. Y luego a eso le reste o le sume 3 más 4. Entonces él lo que hace es, comienza a evaluar de izquierda a derecha. Entonces se para aquí al principio y dice, hay un paréntesis, entonces lo primero que voy a hacer es lo que está dentro del paréntesis. Y encuentra un 3 más 4, entonces hace la suma. 3 más 4 es igual a 7. Y lo deja allí y no hace nada más todavía. Luego entonces encuentra un menos y dice, bueno, a ese 7 le voy a restar algo. Pero ese algo está en paréntesis. Entonces él dice, no voy a evaluar lo que hay allí y sigo. Y encuentra que hay un 2 elevado a la 2. Entonces dice, bueno, entonces primero hago ese 2 elevado a la 2, entonces me da 4. Entonces después dice, listo, a ese 4 se lo puedo restar al 7, es decir, me da 3. Perdón, me da 4 más... Este 4 es positivo, más estos 7 de acá son positivos, me da 11.
Entonces ahora dice, listo, ese me da 11 y eso lo voy a restar a 5 por, pero ese 5 el por está, hay un paréntesis ahí. Entonces dice, ese 5 lo tengo que multiplicar por el resultado de lo que hay allí dentro. 4 menos 2 es 2, entonces dice 5 por 2 da 10, pero tenía 11 acá, entonces es 11 menos 5 menos 10 da 1, que es lo que aparece en el. Eso es utilizando funciones. Veamos qué pasa, perdón, funciones no sino paréntesis. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque el sistema hace evaluación de izquierda a derecha y si uno no se acuerda cómo es que funciona el tema, entonces lo más fácil es colocar paréntesis para que la máquina haga lo que uno quiere que calcule. Miren que en este caso el resultado es distinto. ¿Por qué? Porque entonces primero hace el 3 más 4 y luego hace el 2 por 2. Luego entonces lo que hace es, en el operador había un 5 por 4 que es 20 y había un menos 2, entonces ya la cosa cambia y por esa razón es que el sistema, ay perdón, es que aquí iba un por. Miren que el resultado es distinto porque primero hace la evaluación de este que es el exponente, 2 por 2, 4. Luego hace la multiplicación, 5 por 4, 20. Luego hace la suma y luego hace la resta. ¿Sí? Entonces primero hace esta suma, primero hace esta elevación a la potencia, luego hace esta multiplicación, luego entonces hace las otras operaciones. Por esas razones que da negativo el resultado. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que si ustedes no se acuerdan el orden en el que la máquina hace la operación, lo mejor es que uno haga paréntesis para evitarse esos problemas. Listo, para seguir, para hacer pruebas, bueno, ya miramos lo de suma, resta, multiplicación. Vamos a tratar de generar una función propia. Entonces digamos que si estas son notas, la primera nota, bueno, aquí lo que estoy haciendo es una suma. Pero entonces podríamos sacar, digamos que una forma de calcular la nota final sería dividir la suma entre el número de notas que es 3. Entonces yo lo que le digo es coja este el resultado que es la suma y divídalo entre 3 y eso me da la nota. Y la copio. Y ahí tengo mi suma, asumiendo que cada una de las notas tiene el mismo valor, que cada una de estas notas tiene el mismo valor. Entonces aquí tendría mi nota definitiva, por ejemplo. Y aquí entonces ya sería arreglarlo, que ese es tema de otro video. Para terminar voy a utilizar el operador mayor, menor, igual, que es yo podría decirle, por ejemplo, me interesa saber si este valor que hay aquí, el resultado de esta operación, es igual a este valor que hay aquí, supongamos. Entonces yo lo que podría decir es que si este valor que hay aquí es igual a este valor que hay aquí. Obviamente para la mayoría de los casos me va a dar el resultado falso. Pero entonces fíjense que lo que está es haciendo una evaluación. Si esto es igual a esto, me da verdadero. Pero si esto es distinto, que es lo que está pasando en todos los casos, pues me va a dar falso. Vamos a ver, voy a cambiar este dato y voy a colocar aquí 13. Miren. Entonces, yo puedo hacer evaluación de dos variables numéricas. Podría hacer evaluación de dos variables alfanuméricas. Por ejemplo, es este valor. Igual, mayor, menor, el que quieran. A este. Miren. Y si yo hago la copia hacia abajo, pues entonces él simplemente va a evaluar. Veamos dónde hay cambios. Miren, él está evaluando si este valor es igual a este, que es verdadero, que es el que aparece aquí. Y el de acá sería, ¿es este valor igual a este? No, como no es cierto, entonces aquí va el falso.
Fíjense entonces que yo puedo utilizar el operador mayor, menor, igual sobre variables alfanuméricas. Claro, estoy haciendo una evaluación si los dos valores son iguales. Eso implica que los dos valores que estoy evaluando deben tener el mismo tipo de datos, porque yo no puedo evaluar si un valor numérico es igual a un alfanumérico. En este caso estoy evaluando aquí dos valores numéricos que son estos dos. Y acá dos valores alfanuméricos que son estos dos. ¿Listo? Entonces quería mostrarles eso. Y por último el operador de concatenación. Yo puedo decirle que me concatene esto, el símbolo ampersand y el curso. Y entonces fíjense que lo que hizo fue crearme una cadena de caracteres donde están unidos el nombre y el curso. ¿Listo? Y si lo copio, pues entonces él me hará la copia de todos los datos.